Bien, pues por fin septiembre. ¿Cuántos de vosotros teníais ganas de que llegara septiembre? No, yo sí. ¿No os gusta septiembre? Septiembre es un mes que gusta. Me encanta. Por lo menos a mí. Esto no es septiembre, ¿no? Bueno, Esto es agosto, esto es el 40 de agosto. sí, también es verdad. Pero sí, yo tenía ganas de que llegue septiembre, sobre todo los que somos padres que tenemos niños pequeños, tenemos muchas ganas de que empiece el cole. Eso también es algo que los niños lo echan en falta, pero nosotros más todavía. Y no sé si vosotros os pasaba cuando erais de cole, pero todo el mundo tenía su asignatura predilecta. Algunos profesores se metían conmigo y me decían, Jesús, a ti lo que te gusta es el recreo, ¿no? Yo decía, bueno, vale, sí. Y hay gimnasia también, decía todo el mundo, ¿no? Pero hay lo típico, ¿no? Hay quien te dice, ¿tú qué eres, de ciencia o de letra? ¿Y vosotros qué sois, de ciencia o de letra? ¿Os gustaban las matemáticas, por ejemplo? ¿A quién le gustaba? Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta, por allí hay varias manos. Hay otros que son de letras, ¿no? Pero hay gente que son de matemáticas. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi hermano. Mi hermano... ¿Habéis conocido a mi hermano alguna vez? Mi hermano Rafa. No sé, no ha llegado a venir por aquí, ¿no? Sí, ha venido. Mi hermano desde siempre, de toda su vida, supo que quería ser profesor de matemáticas. Toma ya, ¿no? Hay que ver las vocaciones que tiene alguna gente, ¿no? Pero él sabía desde siempre que quería ser profesor de matemáticas. Porque es verdad que a veces las matemáticas tienen un encanto. Y es que es una ciencia exacta. Una ciencia que no falla. Que tú sabes que 2 y 2 son 4. Aquí y en Pekín. De hecho, hay algunos juegos matemáticos que son muy bonitos. ¿Tenéis lápiz y papel? ¿No? Uno que tiene lápiz y papel. ¿Hay alguien más que tenga lápiz y papel? A ver, ¿cuántos? Quiero saber. Sacar lápiz y papel. Vamos a hacer un experimento. Tenéis tablet. Algunos son más modernos. Eso del lápiz y papel ya no se lleva tanto, ¿verdad? Pero esto que os voy a decir no sé si se puede hacer tan fácilmente con un móvil o un tablet, pero bueno. Os voy a proponer un pequeño juego, ¿vale? Tenéis para apuntar ya adelante, lo que sea, una pantalla, un papel. Al azar, escribir un número que tenga 3 cifras. ¿Vale? Puede ser 123, 358, 961, lo que queráis. Un número que tenga 3 cifras. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Vale. Ahora, al lado o debajo, escribís un número que sea igual, pero al revés. Es decir, si habéis puesto 123, pues ahora ponéis 321. Si habéis puesto 562, pues ahora 265. ¿Me comprendéis, no? ¿Ya tenéis los 2 números? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Habéis perdido los que sois de letra o todavía...? Vale. Ahora, ya tenéis esos 2 números, ¿no? El número mayor, restarle el número menor. ¿Me seguís, verdad? ¿No? ¿Ya no? ¿Ya hay gente que no me sigue? ¿Sí, no? Vale. Tenemos 2 números de 3 cifras, unos para un lado, otro para otro. Al número... bueno, no tiene que ser capicúa, si no sale 0. ¿Te ha pasado a ti? Vaya, hombre. Pues pon uno que no sea capicúa. Entonces, al número menor, o sea, al número mayor le quita el número mayor. ¿Ya estáis listos en ese paso? ¿Alguno de vosotros le ha dado 0 aparte de Rubén? Vale. Del número que os ha salido, sumad las cifras de todos los dígitos. Es decir, si os sale el resultado, le sumáis, saldrá un número de 3 cifras seguramente, sumad cada una de las cifras. Sabía yo que esto no era buena idea. Las 3 cifras del resultado. Habéis hecho una resta, ¿verdad? Y esa resta os ha dado un número, ¿verdad? Y ese número tiene 3 cifras. Sumadlas. ¿A que os da 18? ¿Ha visto? 18.
Pues te has equivocado. Te tiene que dar 18. Dice, a mí me ha dado 19. Bueno, pues, da 18. Da 18, ¿no? A veces es divertido hacer este tipo de truquillos. Si suma el 1 y el 8, siempre sale 9. Sí, también. Al final siempre sale 9 si sigues sumando las cifras, es verdad. Pero es lo que tienen, ¿sabéis? Eso es lo que tienen por ahí ya se han quedado algunos haciendo cuenta todavía. No importa, ya después te reengancha. No te preocupes, estoy de broma. Pero ¿sabéis el encanto que tienen las matemáticas? Y es que son exactas. Puedes preverlas, son predecibles, puedes confiar en las matemáticas, sabes que los cálculos son iguales siempre. Pero los resultados son los mismos cuando haces operaciones matemáticas. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene sus propias matemáticas. Y las matemáticas del Señor son más guays todavía. Porque Él, de alguna manera, introduce otras variables en su ecuación. Cuando entran en juego la fe, la entrega, la obediencia, entonces el Señor hace sus propias cuentas. Y a lo mejor con las matemáticas del Señor, si están bien alineadas con fe, un puñado de harina y un resto de aceite en una jarra sirve para que una familia sobreviva durante 2 y 3 años, como le pasó al profeta Elías. Con la matemática del Señor, con 2 peces y 5 panes, comen 5.000 familias. Qué guay las matemáticas del Señor. Una vasija de aceite también sirve para llenar multitud de otras vasijas y así poder salir de una deuda, como le pasó al profeta Eliseo y la tsunamita. O como le pasó a Gedeón, que a él las cuentas no le salían, pero el Señor sabía que con 300 soldados entregados podía vencer a toda una multitud. Porque son las matemáticas del Señor, no las nuestras. Porque tiene mucho que ver cuánto hay de fe y de entrega en ese corazón. Y hoy yo también me quiero acercar con vosotros a un pasaje donde el Señor hace sus propias cuentas. Y no son iguales que las nuestras. Pero es el pasaje cuando Jesús está en el templo y Él ve ofrendar a una viuda. Y es un pasaje muy interesante. Y os pido que me acompañéis. Está en Marcos capítulo 12. En el versículo 41 al 44. Marcos, en el capítulo 12, el versículo del 41 al 44. ¿Ya lo tenéis? Amén. Pues dice así el pasaje. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es interesante, pero
este pasaje nos deja ver cuáles son las cosas que de verdad el Señor valora y cuáles no. ¿Cuáles son los valores del Señor? Cómo Él mide el valor de las cosas, las situaciones. Y es que Él está allí en el templo, ya explicaré un poquitillo más adelante dónde estaba exactamente, pero Él está observando a ricos que echan mucho dinero en esa caja de la ofrenda. Pero al Señor no le llamaba la atención. Lo que sí le llamó la atención, era una pobre viuda que echó 2 moneditas de cobre en el tesoro del arca. Y ahí es donde el Señor salta y dice, ojo, porque ella ha echado más que todos los que han ofrendado antes que ella. Qué curioso. ¿Cómo valora el Señor las cosas? ¿Sabéis? Si vosotros vais a mi casa y te dejo registrar mis cajones, si tú revuelves mucho, en un cajón encontrarás una botella de plástico fea, vieja, llena de arena. Cualquier persona que fuese a mi casa diría, ¿qué hace ¿Qué guarda este hombre aquí? Una botella vieja, esto para la basura, hombre, lo cogerías con 2 dedos y lo tiraría a la basura. Porque a lo mejor para vosotros no vale nada, pero para mí sí. Porque yo sé que es el primer regalo que me hizo mi novia. Una botella de plástico con el papel arrancado llena de arena. No vale nada en sí mismo, pero para mí es una de las cosas que más guardo y con mucho cariño. Porque quizá al Señor le pasa lo mismo. Que nosotros valoramos las cosas de una manera y Él a veces las valora de otra. ¿Qué podemos aprender de esta escena y de estas palabras de Jesús? Yo creo que lo que el Señor trataba de, y ahora desarrollaremos un poquillo, pero lo que el Señor trataba de hacer ver a los discípulos, porque esto se lo dice a los discípulos, es que una persona, por pequeña e insignificante que se sienta, por pocos recursos que tenga, si su corazón de verdad está lleno de entrega y de fe, para el Señor vale más que toda la riqueza del mundo. Porque Él está mirando el corazón y no lo exterior. Pero vamos a situarnos un momento. Os he dicho que el Señor estaba en el templo. Yo quiero que vengáis un poquitín atrás conmigo. Estamos en Marcos capítulo 12, ¿verdad que sí? En el capítulo 11, en el versículo 27, que es solamente un poquitito antes, vemos que el Señor había acudido aquella mañana al templo y que había sido un día muy complicado para el Señor. Si lo tenéis, porque estáis al ladillo, veréis que dice, Marcos 11, 27 y 28, dice, volvieron entonces a Jerusalén, porque habían pasado la noche en una aldea, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fijaros que, el Señor siempre que estaba por Jerusalén solía ir al templo acompañado de los discípulos, y en esta ocasión nada más entra por la puerta, lo ven venir. Y inmediatamente le salen al paso, dice el pasaje que sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran esta gente? Sacerdotes, escribas, fariseos. Eran los líderes religiosos del pueblo judío. De alguna manera los que tenían cierta posición y que estaban allí en el templo controlando, viendo, supervisando, y lo vieron llegar. Y dijeron, otra vez está aquí el hijo del carpintero. Y nada más verlo llegar, van y lo cuestionan. Oye, ¿qué hace aquí?
¿A qué vienes? ¿Tú qué autoridad tienes para venir aquí a enseñarnos a los demás? Y aquel día fue un día especialmente duro para el Señor, porque si tú recorres más o menos cómo se desarrolla todo el capítulo 12, es un enfrentamiento detrás de otro. Veréis que, bueno, hablan de... El Señor los llama... Bueno, ellos cuestionan su autoridad, Él empieza a decirle una parábola en contra de unos labradores malvados, a continuación... Ellos le preguntan sobre los impuestos, por ejemplo, intentando hacerle caer en alguna palabra con que desprestigiarle. Después le preguntan sobre la resurrección, hasta que el Señor se cansa de discutir. Y cuando se cansa de discutir es el Señor el que plantea una pregunta para dejarlos callados. Y es una pregunta sobre David y cómo David puede llamar a su propio hijo el Señor. Y entonces los fariseos no saben cómo contestar y se callan, ¿no? Había sido un día bastante duro. Y claro, quizás nos podíamos preguntar por qué los líderes estaban en contra del Señor. ¿No se supone que eran los líderes de la fe de aquella época? ¿No se supone que eran los que aprendían la Biblia, los que la enseñaban al pueblo? ¿Qué tenían que tener en contra de Jesús, que precisamente era ese Mesías? Pues básicamente es que Jesús era una amenaza para ellos. Por decir un poquito más en detalle, los sacerdotes eran las personas que oficiaban dentro del propio templo los sacrificios. Incluso tenían una zona reservada solamente para ellos. Eran los que trabajaban allí y tenían un estatus muy importante. ¿Los escribas quiénes eran? Los escribas en el mundo antiguo eran sobre todo copistas. Transcribían documentos oficiales de los reyes, de los gobernantes. Especialmente en el pueblo de Israel, los escribas eran los que copiaban los manuscritos de la ley, pero ya en el Nuevo Testamento el escriba y su figura había evolucionado un poco más y era el maestro. Eran personas que se dedicaban profesionalmente a estudiar la Biblia y enseñar la Biblia, tanto a otros escribas como al pueblo. Y por último estaban los fariseos, que los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo que intentaban salvaguardar todo lo que es la ley en todos sus detalles, agregando muchas costumbres rabínicas y tal. Pues esta gente se sentía amenazada por el Señor. Su presencia le era incómoda. No le gustaba lo que Jesús decía y lo que hacía. En primer lugar, porque la gente empezó a valorar que Él era distinto. Ya sabéis que ellos dijeron, por ejemplo, cuando termina el Sermón del Monte, Mateo dice que cuando Jesús terminó esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era diferente a lo que el judío de a pie estaba acostumbrado a ver. Él no hablaba de la misma manera, no se comportaba de la misma manera, y la gente empezó a seguirlo. Y claro, los líderes empezaron a verse amenazados, diciendo, ¿quién es este? Que empieza a arrastrar multitudes. Pero no solo se sentían amenazados, sino que Jesús, que tampoco no se cortaba un pelo, como ya sabéis. Él, si les tenía que llamar hipócrita, le decía hipócrita. Y otras lindeces, ¿no? Le decía sepulcro blanqueado, le decía saqueadores de las casas de las viudas, de todo, vaya, él no se cortaba. Y es por eso que cuando lo vieron llegar al templo, se echaron a temblar, diciendo, otra vez está aquí, madre mía. Intentan frenarlo, intentan callarlo, intentan entorpecerlo, y no pueden. Pero cuando Jesús termina de enfrentarse con ellos, que había sido un enfrentamiento especialmente crudo en esa ocasión, ¿no? Allí, imaginaros, en mitad del templo, cuestionándole, preguntándole, acusándole, pinchándole a ver por dónde metía la pata. Había sido especialmente duro, en mitad de la gente viendo. Y él, cuando por fin termina con ellos, incluso termina diciendo, guardaos. A la gente que estaba mirando les dice, guardaos de los escribas, porque les gusta andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas de las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, y devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Y dicho eso, Jesús se sienta y se calla.
Es interesante. No sé si estaba cansado, si estaba reflexionando, pero ahí hay un momento de silencio. Él se sienta, está en el templo y empieza a mirar. ¿Y qué es lo que vio? Pues como hemos leído en Marcos 12:41, estaba él sentado del arca de la ofrenda y él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y matiza aquí Marcos y dice, y muchos ricos echaban mucho dinero. Había ya gente, allí había un montón de gente echando mucho dinero en esa caja, un montón de dinero. ¿Dónde estaba el Señor exactamente? Veréis, el templo, especialmente el templo que había en el Nuevo Testamento, que no era igual exactamente que el del Antiguo, porque el del Antiguo fue destruido y Herodes lo reconstruyó y tenía una serie de disposiciones. El templo de Herodes tenía una serie de patios. Alrededor del templo estaba el patio de los gentiles. Allí podían merodear los extranjeros. Eso era toda una área en proporción medianamente pues, estrechita, pero rodeaba todo lo que era el templo y su muralla. Después había el patio de las mujeres. Ese era un lugar donde todos los israelitas, sean hombres o mujeres, podían entrar y era un lugar donde se accedía por una puerta, había una serie de columnas con unas sombras en los alrededores y esas columnas, eso era como un centro comercial, si te quieres hacer la idea. Era un sitio grande y con mucha vida, allí había mucha gente. Y esas columnas con esas sombras proporcionaban un espacio para distintas cosas. ¿Sabéis cuando estaban los mercaderes y los que cambiaban la moneda del templo, que el Señor se enfrenta a ellos? Ellos estaban en ese patio. O allí se acoplaban los fariseos, los escribas, y a lo mejor tenían debates sobre la ley. Y allí es donde estaban puestas las cajas para ofrendar allí en el templo. Y el Señor se sienta cerca de esas cajas. Y aquello está lleno de gente rica. Aquello está lleno de gente de dinero. Que vienen y ponen su ofrenda. Y como pasaba entonces, pasa hoy. Y es que somos muy materialistas. Un judío rico en aquella época era el no va más. Era un hombre de éxito. Era un hombre que si tú eras rico y tenías dinero y te iba bien, se te tenía bien visto. Es que eras un hombre fiel, un hombre de éxito, un hombre piadoso, un hombre de cierto estatus. Acordaos del joven rico. Cuando viene al Señor y dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Guarda los mandamientos? No, yo los mandamientos los he mandado desde que era joven. Esta era la pompa, ¿no?, que rodeaba a la gente rica. Y de alguna manera era lo que todo el mundo quería ser. Y es que somos materialistas, vivimos en un mundo materialista. ¿Y qué es lo que dice el materialismo? En definitiva, tanto tienes, tanto vales. Como cantaba Manolo García, por cierto, en su canción, tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Solemos, y tenemos nosotros mismos también esa tendencia, si somos sinceros, ¿no?, de valorar a la persona por lo que tiene, por cómo vive, en qué zona vive, su procedencia, la ropa, si es de marca o no es de marca, el coche que conduce, el colegio en el que estudian sus hijos, y miramos lo de fuera de la persona. Y consciente o inconscientemente también emitimos juicios de valor sobre esa persona. ¿Por qué? Porque somos materialistas muchas veces. Pero Dios no mide de esa manera el valor de las personas. Ni tú ni yo somos lo que tenemos. Ni valemos lo que tenemos. Dios mira algo distinto. Y es que Dios mira el corazón. La gente es muy impresionable. Yo me imagino la pompa que rodearía, ¿imagináis? Aquel lugar lleno de gente, unas cajas de madera
y viniendo los ricos a echar monedas ahí a borbotones, venga a sonar, ¿no? Escuché un pastor que predicaba y decía que en su iglesia, en Brasil, ellos echaban la ofrenda en una vasija de barro así de alta. Y que la gente, obviamente no iban pasando la vasija. La vasija estaba allí delante y cuando daban el paso a la ofrenda, la gente se acercaba y introducía su ofrenda en la vasija. ¿Sabéis de lo que estaban pendientes? Decían, si suena es que está echando calderilla. Si no suena es que está echando billetes. Y la gente estaba pendiente a ver de qué es lo que echaban. Porque somos muy materialistas, muy impresionables. Y eso es lo que pasaba en el templo en ese día. Y habitualmente. Llegaban los ricos y ya el Señor una vez les recriminó, ¿no? Precisamente por aquella actitud. No, vengo a echar mi ofrenda. Ahí estaba su enorme cantidad de dinero. Quizá la gente se esmeraría. No, madre mía, ¿cuánto ha ofrendado este hombre? ¿Cuánto? ¡Qué cantidad de dinero están metiendo hoy en la ofrenda! ¡Qué piadosos son! ¡Cuánta fe tienen! ¡Qué buenos creyentes son! ¿No ve la cantidad de dinero que están poniendo? Yo me acuerdo que una vez estaba, pienso que era pasando por la puerta de Decathlon. ¿Y sabéis la típica furgoneta de dinero, de esta que van, una furgoneta blindada y tal, y salen los guardias para entrar y salir con el dinero efectivo? Bueno, pues un día, ¿sabéis que los guardias normalmente llevan una mochila que van mirando para todos lados? Pues un día, no sé por qué, nunca lo he visto antes ni lo he vuelto a ver, en vez de llevar una mochila, llevaba una bolsa transparente. Y la llevaba hasta arriba llena de billetes. Y me dio como impresión, ¿no? Diciendo, ay, ¿cómo se atreve a ir por la calle con una bolsa transparente que se ve que lleva un montón de dinero en efectivo? No sé por qué lo harían, pero me impresionó. Y después piensa, qué impresionable soy. Ve una bolsa de dinero y dice, como diciendo, ¿y qué? Para el Señor eso no es nada. No es nada, Él no mide las cosas de la misma manera que nosotros. Sus matemáticas no son las mismas matemáticas que uso yo. No podemos impresionar a Dios. A lo mejor a la gente sí. Pero al Señor no se le impresiona ni con dinero, ni con recursos, ni con... no sé. ¿Sabéis lo que le impresiona al Señor? Un corazón humilde y humillado. Un corazón que está entregado y lleno de fe. Y al Señor le impresionó 2 centimitos que echó la viuda. Pues así dice el pasaje. Dice, vino una viuda pobre que echó 2 blancas, eran 2 pequeñas moneditas de cobre, o sea, un cuadrante, dice, ¿no? ¿Sabéis? Una viuda era la persona más insignificante en aquel contexto. La persona era casi una tragedia llegar a ser una viuda. Sobre todo si era una viuda que no tenías hijos. Eso era ya, estabas completamente casi desamparada. Una persona que no tenía medios para defenderse, no tenía recursos muchas veces, de la que las demás personas muchas veces se aprovechaban, y el Señor una vez más le recrimina a los fariseos que ellos se aprovechaban de las viudas y se podían quitarle sus posesiones, se las quitaban. Y era una persona insignificante. Así de crueles somos muchas veces nosotros, ¿no? Cómo somos capaces de tratar con esa insignificancia a algunas personas. Y yo mismo lo confieso, a veces tenemos el corazón tan endurecido que eres capaz de pasar por al lado de una persona rebuscando en la basura y ni te llama la atención. Incluso puede que te retraiga y diga, ay, otro rebuscando en la basura. Pero ¿cómo pensará el Señor, ¿no? ¿Cómo laterá su corazón? ¿Cómo se dolerá cuando una persona se ve obligada a abrir un contenedor de basura y ve lo que encuentra? Porque tratamos a discriminar también. Es como cuando éramos chavales de instituto.
muchas veces sabéis que hay el típico que lo tachan del tonto de la clase. Y parece que contra el tonto de la clase todo vale. Y yo recuerdo, y lo digo con vergüenza en mi corazón, haber participado de bullying. Y acá el tonto no pasaba nada si se le daba una colleja, si nos reíamos de él, si lo insultábamos, si entre clase y clase le hacíamos alguna perrería. ¿Por qué? Porque era social. Menospreciábamos a una persona. ¿Por qué? Por pura arbitrariedad nuestra. Lo tachábamos y ya está, fuera, tú no vales para nosotros. No eres lo suficientemente bueno para entrar en nuestro grupo, así que te ridiculizamos. Así es como funciona el mundo. Y ese era el rol, más o menos, de una viuda de aquella época. Una persona insignificante, podía pasar completamente desapercibida, nadie le hacía caso. A veces rebuscaban en el campo de uno, otras veces era la pesada de turno que al juez, por favor, señor juez, hágame usted caso, por favor, señor juez, hágame usted caso, y el juez la ignoraba, porque era una persona insignificante a los ojos de la sociedad, pero no a los ojos del Señor. No a los ojos del Señor. Porque el Señor ama incondicionalmente. Incondicionalmente. A todas las personas, por igual. Murió por todos. Murió por todos. Murió por los españoles, por los árabes, por los africanos, por los franceses, los norteamericanos, los coreanos, incluso por los argentinos. El Señor murió por todos. Él no mira el valor de las personas ni discrimina a las personas de la misma manera que lo hacemos nosotros. Y esa pobre viuda, dice literalmente el pasaje 2 moneditas de cobre. 2 moneditas de cobre, lo estaba mirando. Era la 128ª, bueno, así no se dice, parte de un... O sea, un denario era el salario de un día. ¿Cuál puede ser el salario medio de un día hoy, a día de hoy? Vamos a dejarlo en 50 euros. Vamos a ser generosos y lo ponemos en 50 euros. 50 euros, tú lo divides en 128. 30 centimillos. Eso es lo que valía una moneda de cobre. Era la 128ª parte. No se dice así, perdonadme. Creo que no, que se dice vigésimo no sé cuánto, pero bueno. Pues 128ª parte de 50 euros era lo que valía esa monedita. Y el Señor llama a los discípulos y les dice, venid aquí. Dejad de mirar a toda la gente rica que no para de echar montones y montones de dinero y venir aquí que voy a enseñar algo. Y Él dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. He aquí la pregunta clave. ¿Quién dio más aquella mañana? ¿Quién dio más? Una viuda pobrecita que echó 50 o 60 céntimos. Quizá lo justo para comprar un bollo de pan aquel día. O todos aquellos ricos que no paraban de echar cientos y cientos de euros, por decirlo de alguna manera. Y cuando el Señor hace cuenta, al Señor le sale sus propias cuentas que los 30 o 50 céntimos valen más. Porque con todo su corazón lleno de fe, echó todo lo que tenía. Mientras que todos los demás echaban de lo que les sobra. Y es que el Señor tiene su propia escala de valores. Yo creo que tú y yo nos podemos preguntar, Señor, ¿tú qué pides de mí? No penséis que yo voy a hablar solamente de que hay que ofrendar. Porque este pasaje nos enseña algo más que el mero hecho de la ofrenda o cuánto ofrenda. Nos enseña hasta qué punto tú estás dispuesto a entregarte al Señor. Confiando en Él, obedeciéndole. ¿Qué pide el Señor de ti y qué pide de mí?
¿Piensas que a lo mejor pide grandes sacrificios? Grandes proyectos, grandes sueños cumplidos. Bueno, puede que también y que tenga su lugar, pero ya nos enseña la palabra que el Señor no quiere miles de sacrificios ni miles de litros de aceite, sino un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor. A lo mejor el Señor está esperando que tú y yo demos esos pequeños gestos de obediencia, como es perdonar a un hermano, como es saludar a una persona, aunque no tengas ganas, como es amar o servir en lo que se necesite. Porque el Señor, al fin y al cabo, hay una cosa que sí le impresiona, y es el corazón. El corazón es lo que al Señor le llena de gozo, de alegría, de ilusión, cuando ve un corazón. Él no quiere más. Al Señor le trae sin cuidado que tenga 10.000 millones o 5 céntimos. Porque Él al fin y al cabo es el dueño de todo. Él nos mira a todos por igual, porque Él ve el corazón. ¿Os acordáis de cuando Samuel, el profeta, fue a casa de Isaí en busca del siguiente rey? Y el Señor le dice: Samuel, vete a casa de Isaí, ahí en el pueblecito de Belén, que de entre los hijos de Isaí me he provisto de un rey. Allí va Samuel, obediente, con su sacrificio preparado, y se planta en casa de Isaí. Le dice: Isaí, preséntame a tus hijos, y trae al primogénito. Un pedazo de guerrero, todo cuadrado, grande que era guapo. Y Samuel se quedaría como diciendo: no, vea, pedazo de rey que se ha buscado el Señor. Así cualquiera. Pero el Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel, no mires su apariencia. No mires lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero el Señor mira tu corazón. Y el Señor, hermano, está viendo tu corazón y el mío en esta misma mañana, en este mismo momento. Él ve cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos, de qué nos preocupamos, de qué tenemos miedo, qué nos ilusiona. Él lo está viendo todo. Él lo está viendo todo. Y también ve aquello que tú sabes que el Señor te está pidiendo, que tú a lo mejor todavía no has dado el paso de entregar. A lo mejor es algo que nadie va a saber. Y a lo mejor es algo que está entre tú y el Señor. Pero Él está viendo tu corazón. Y está esperando que hagas ese pequeño gesto, esa pequeñita ofrenda, que entregues esas 2 moneditas que Él te está pidiendo. Que te deje de grandes cantidades de dinero o de grandes proyectos. Porque Él sabe que a lo mejor primero tú tienes que entregar esas 2 moneditas de tu vida. Este pasaje me hace entender que para el Señor valemos mucho. Muchas veces somos personas que nos llenamos de complejos, que nos sentimos insignificantes, insuficientes, que no tenemos la autoestima suficiente para afrontar cosas. Yo cuando era adolescente tenía un complejo muy tonto, y es que no quería que nadie me viera los dedos de los pies. Diréis, qué tontería, ¿no? Pues sí, ahora me he dado cuenta. Pero oye, yo os prometo que iba a la playa y enterraba los pies en la arena. Y siempre estaba como un detective, mucho cuidado de los pies bien enterraditos en la arena de la playa. Y un amigo se dio cuenta un día. ¿Qué pasa? Nada. Enséñame los pies. Que no. Que me enseñe los pies. Que no. Al final conseguí no enseñárselo. Pero pensaba, qué tontería, es que mis pies son muy feos. Cosas de chavales de 13, 14, 15 años. Pero a veces tenemos esa tendencia a menospreciarnos a nosotros mismos, a decir, yo no valgo, yo soy feo, a mí no me sale nada bien, yo soy incapaz de nada, soy un cero a la izquierda, y es mentira.
No te engañes, ni dejes que el enemigo te engañe tampoco. Y es verdad, ¿sabes? ¿Crees que vales muy poco? Muy bien, yo también. Yo también valgo muy poco. Tú y yo somos moneditas de 1 céntimo. Pero ¿sabes lo que el Señor puede hacer con eso? Si realmente te entregas y dices, mira, Señor, yo no valgo demasiado, pero lo que soy te lo entrego. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Me da igual si en toda mi vida podré a lo mejor alcanzar a 1, 2 personas o a 2000. El Señor tiene sus planes, sus propósitos. 2000 personas no son más que una, según las matemáticas del Señor. ¿Os acordáis cuando Él dijo que cada semilla daba 100, a 30, a 60 por 1? Algunos dan más fruto, otros dan otro, pero al Señor no le importa, porque sus matemáticas son distintas. El Señor lo que quiere es tu corazón ahí, entregado, dispuesto. Me pregunto si a veces estamos dispuestos a hacer aquello que pasa desapercibido. Es tentador para nosotros subirme aquí cada domingo, predicar, que después me deis una palmadita en la espalda, me digáis lo bien que he predicado. A mi carne le gusta. A lo que a mi carne no le gusta tanto es quizá ese pequeño gesto que nadie va a ver, solo el Señor. Mi carne no le gusta a lo mejor que pase desapercibido cuando yo hago una oración por un hermano que me preocupa. Cuando se me pide que venga a limpiar. Y no hay nadie más que haya visto que yo haya limpiado esta semana. Cuando se necesita cualquier cosa y tú de tu corazón lo quieres hacer aunque nadie sepa. Eso es lo que a veces el Señor dice, ahí está mi hijo. Porque no lo hace para que lo vean los demás, sino para que yo me agrade de él. Por eso os dejo con esto, hermano. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor está esperando que tú hagas o que tú entregues? No olvides que tú vales mucho. Por muy insignificante, pequeño, torpe y sin recursos que te sientas. Si tu corazón está lleno de fe, de entrega, de obediencia, el Señor puede hacer contigo grandes cosas. Cuando el Señor llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, Señor, si es que soy un niño. Y él diga, no digas que eres niño, porque desde antes que naciese yo te di por profeta a las naciones. Así que allá donde vayas tú hablarás lo que yo te diga. Te dice, Señor, mírame, estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú no nos miras a nosotros del mismo modo en que el mundo mira a sus semejantes, Señor. Aún nosotros mismos tenemos que pedirte perdón porque muchas veces somos materialistas, porque muchas veces incluso nos discriminamos entre unos y otros, o yo qué sé, Señor, tú sabes todo. Cuando en realidad no somos más que pobrecitas personas necesitadas de ti, Señor. A ti nos acercamos en esta mañana, Señor, a renovar nuestra entrega a ti, a renovar nuestra fe, a decirte, Señor, que aunque nos hemos equivocado y seguramente nos seguiremos equivocando, somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Danos el uso que tú quieras, Señor. Que en nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Así sea, Señor. Bendice grandemente la vida de mis hermanos en esta mañana. Amén.